están conectando por el chat. Así que en lo que vamos entrando, buenas tardes. Esta sesión igual la estamos grabando. Va a estar interesantísimo el tema ahora, ¿no, Johan? Así es, efectivamente. Creo que es un tema que es muy importante para todos en este momento. El upskilling, reskilling está en boca de todos y necesitamos definitivamente conversar un poquito al respecto. Exactamente. Muy bien, en lo que vamos esperando el ingreso de los demás, Paola Benavides, que es también consultora del equipo de Rich, les va a pasar ahorita por el chat del Zoom las coordenadas para que puedan completar una encuesta en Mentimeter. Y ahora les vamos a compartir la pantalla. Así que vamos a ver de qué trata esto. ¿Ya? Muy bien. En lo que vamos entrando, buenas tardes con todos y antes de presentarnos inclusive, les queremos pedir que por favor ingresen a través de sus teléfonos celulares y puedan registrarse, y es el único momento que vamos a utilizar esto, puedan registrarse en esta página www.menti.com y puedan responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el principal desafío que enfrentan ustedes en sus empresas para que el aprendizaje sea efectivo? Así que en lo que vamos esperando a los demás compañeros, damos inicio con esta pregunta. Así que vamos a ver qué nos responden. La idea es que puedan completarlo, puedan escribir lo que gusten ahí, y eso nos sirve de base también para empezar esta conversación. Vamos a ver. A ver si nos apoyan registrando. Muy bien. Antes de presentarnos, vamos a tratar de responder esta pregunta. Cuando hablamos de cuál es el principal desafío que enfrentan en sus empresas para que el aprendizaje sea efectivo, es porque justamente la forma que le vamos a dar a este seminario va a estar muy aterrizado a sus necesidades. Y dado que es un webinar, la mejor forma de recogerlo es a través de esta vía y empezar a identificar en cuáles puntos Johanna y yo vamos a concentrar nuestro mensaje. Créanme que hay bastante que conversar ahora, así que mejor si empezamos a focalizar. Ahí empiezan a salir algunos resultados, ¿no, Johanna? ¿Los puedes ver? Así es. Sí. A ver, ¿los puedes ver, Johanna? Sí los veo, pero los veo chiquitos. A ver si los puedes poner en el centro de la presentación para verlos un poco mejor. A ver si van respondiendo más personas. A ver, ahí los puedes ver. A ver, ¿qué nos dicen nuestros amigos y amigas que se han conectado, Johan? A ver, justamente, a ver, aquí lo que estamos viendo es desafío actual, es el compromiso de los trabajadores operativos. Bueno, definitivamente sabemos pues que todos en este momento estamos un poco complicados con los tiempos, ¿no? Y esto hace que de hecho, no necesariamente tengamos tiempo para dedicarle a la capacitación y eso puede pasar con mucha de la planta de trabajadores operativos probablemente, ¿no, Manuel? Sí, de hecho que sí. También estoy viendo por acá la práctica de actividades. Claro que sí, entendemos que si la gran parte de esta capacitación se está dando en formato virtual, de hecho que la práctica en vivo y en directo puede ser un desafío, pero vamos a ver cómo lo podemos enfrentar también, porque hay otras formas de acercarse a la realidad o, en la medida que cumplamos ciertos protocolos, también poder volver a la práctica en vivo y en directo, ¿no? Poco involucramiento del jefe inmediato, la edad de las personas, bueno, aunque eso de la edad es relativo, el compromiso de los involucrados, virtualidad y sincronía también, involucramiento de los líderes. Vamos a hablar un poco cuál es el rol también de
esos stakeholders, que no solamente es el aprendiz y el área de recursos humanos, sino justamente también los líderes de área. Vamos a hablar un poco de eso. Han respondido unas 20 personas, el compromiso también de los participantes, y así hay mucho más que podamos recoger. Vamos a empezar entonces, Joha, si te parece, vamos a empezar con nuestra sesión ahora. Y vamos a presentar rápidamente a Rich. De hecho, que somos una firma consultora especialista en procesos de navegación organizacional, consultoría en talento y soluciones digitales. Lo que vamos a hablar ahora combina lo que es consultoría en talento, es decir, la especialidad que tenemos en procesos de aprendizaje a nivel de todas las organizaciones, pero hay un alto componente tecnológico. Ya ustedes sabrán, al igual que nosotros, toda esta... Bueno, al inicio fue invasión porque fue un proceso forzado, pero ya después fue haciendo parte del día a día, lo que tiene que ver con las plataformas tecnológicas. Y les podemos dar una mirada interesante ya que somos especialistas en soluciones digitales también. Solo para presentarnos, les quiero comentar, y les quiero comentar, mi nombre es Manuel Barrantes, soy gerente general, consultor también de Rich, fundador, junto con Johanna de esta empresa, y ahora te dejo, Joha, para que te puedas presentar también. Hola a todos, un gusto de estar con ustedes en este espacio. Bueno, mi nombre es Johanna Arreategui, como comentaba Manuel, yo soy gerente de consultoría en Rich. ¿Y qué puedo decir también? Me encanta conversar de los temas que que tenemos en este momento, aprendizaje, cómo mejorar el aprendizaje, la efectividad del aprendizaje. Creo que son temas que con Manuel y con todo el equipo de Rich conversamos permanentemente y nos gusta ir mejorando y trayendo nuevas metodologías, nuevos elementos y nuevas herramientas que permitan que el aprendizaje sea cada vez más efectivo para nuestros clientes y, bueno, en general. Así que, bueno, un gusto compartir todas estas experiencias con ustedes el día de hoy. Gracias, Joha. Y vamos a hablar más alto porque justo Sofía Márquez, gracias, nos comenta que está un poco bajo el volumen. Ahí nos vamos a acercar un poco más. Gracias por el feedback. ¿Cuál es la dinámica que tenemos para el día de hoy? Ahora les vamos a contar un poco más. De hecho que en este seminario vamos a escucharlos activamente a través del chat. Es una forma de escuchar. Paola Benavides va a estar ahí justamente recogiendo las inquietudes que puedan haber a través del chat, resumiéndolas. Si es necesario, Paola, por favor, simplemente nos avisa si en vivo hacemos la pregunta. De hecho, que todos ustedes van a estar con el micrófono apagado, pero que esto no sea impedimento para que puedan trasladarnos a través del chat su pregunta. Eventualmente vamos a usar el Menti. Vamos a tener igual 10 minutos al final para responder preguntas, y la recomendación para que sea un proceso efectivo de aprendizaje para ustedes es que puedan tener el móvil en vibrador. Dicho esto, vamos a empezar entonces con la sesión. Y de hecho que cuando hablamos de aprendizaje o de estas corrientes que no son nuevas, y ahora vamos a ver la diferencia como reskilling y upskilling, siempre hay que hacernos la pregunta, ¿de qué trata esto? Vamos a ver definición, pero vamos a tener 3 etapas en esta sesión. Una primera en que vamos a poner en contexto, les vamos a dar alguna información muy interesante de por qué es importante estos temas. En una segunda vamos a ver cuáles son esos principios de gestión que les podemos recomendar a ustedes, dichos por muchas instituciones, también con nuestro grano de arena ahí. Pero en tercer lugar vamos a conversar sobre los principales métodos, recursos y sobre todo cuando hablamos de recursos no solamente tecnológicos, sino también didácticos. Así que de eso vamos a hablar bastante el día de hoy. Pero bueno, ya que el tema el día de hoy es sobre reskilling o upskilling, de hecho que esta gráfica lo resume. ¿Qué es lo que ha pasado con los trabajos el día de hoy? Básicamente, lo que hemos estado viendo ha sido una migración drástica, crítica, de las formas de trabajar y de vida que hemos tenido antes. Muy bien.
Si pueden ver en el ejemplo, lo que vemos es un helicóptero, hay un piloto, hay un camarógrafo que filma las escenas, seguramente desde el cielo, pero ¿qué es lo que tenemos ahora? Ya no es necesario eso para hacer esa labor. O se puede seguir haciendo, pero es más costoso, es más peligroso también. ¿Qué es lo que tenemos ahora en reemplazo? Una persona que maneja un dron. Ahora, podremos ver a simple vista de que hay un puesto que ha desaparecido, que es el del piloto del helicóptero. Entonces, la primera reflexión que quiero traer acá, amigas y amigos que se han conectado, es que si bien es cierto ha variado, pero también queremos invitarles a tener otra mirada, porque si bien es cierto, en el 2021 podemos ver una persona operando un dron que reemplaza la figura de arriba, lo que también es cierto es que ha habido otra persona que ha tenido que diseñar ese dron y habrá unas empresas que se encargan de producirlo y habrá nuevos trabajadores en la línea de producción para fabricar ese dron. Las cosas han cambiado. Lo que sí es cierto es que hay una disminución radical en la cantidad de puestos de trabajo que tenemos actualmente, y así lo dicen los estudios que vamos a ver a continuación. Yo voy a ir avanzando, Joha, igual cualquier comentario me avisas con toda confianza, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Se me escucha ahí? Disculpen. ¿Me confirmas, Joha? Sí, sí te escucho. Veo que algunas chicas o chicos están teniendo problemas de conexión. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos ahora? Vamos a ponernos primero en contexto. Con todo este cambio, que ya no vamos a hablar mucho de eso, pues todos lo hemos vivido, todos ya sabemos en qué ha consistido, pero esto ha generado nuevas rutinas personales, nuevas rutinas laborales, nuevas rutinas familiares, sociales, sentimentales de pareja, en fin, todo esto ha generado cambios en las personas. Y es muy importante entender esto de base, porque finalmente cuando hablamos de aprendizaje en las organizaciones, tenemos que entender y empatizar con estas necesidades que tienen las personas. ¿Qué ha pasado con los puestos de trabajo? Hay varios estudios, como por ejemplo el de Pricewaterhouse, que han salido recientemente, indican que por lo menos por lo menos en estos años, el 34% de los puestos se han visto afectados por toda esta nueva realidad. Se dice inclusive, y eso lo dicen algunos estudios de McKinsey, que 34% de los puestos, por lo menos, ya no estarían presentes de los puestos que tenemos ahora, ya no estarían presentes en el año 2030. Y si empezamos a afinar, y ya traemos esta información al interior de nuestra organización, pues de hecho que eso también nos enfrenta nuevos desafíos a nivel ya de nuestras propias empresas. Ahora, ¿qué tenemos también a nivel de organizaciones? Rápidamente, más ágiles, en un entorno de más volatilidad, con rutinas y nuevos puestos de trabajo que hay que atender con personas calificadas. Pero aquí también tenemos como parte de los aprendices o los colaboradores de nuestras organizaciones. Hace 2 años, Deloitte sacó un estudio bien interesante que se llamaba El Nuevo Aprendiz, y ya identificaban características como que los nuevos aprendices en estas nuevas etapas están más abrumados, son más distraídos, más impacientes, más independientes, más demandantes. Entonces, es importante entender todo esto en contexto para brindar soluciones efectivas de aprendizaje. Cuando hablamos de aprendices, y acá es que ya vamos a empezar al tema del día de hoy, cuando hablamos de nuevos aprendices, ¿cuál es el desafío que tenemos nosotros para los procesos de aprendizaje? Básicamente el foco va a estar en cuatro aspectos. Las personas, en algunos casos, van a tener que retornar a su centro de trabajo si es que ya no lo han estado haciendo. Si trabajas en una planta, no hay forma, o en la mayoría de los casos no hay forma que lo puedas hacer en modo virtual. Tienes que ir a operar una máquina, aunque en algunos casos ya hay un trabajo remoto también en eso, pero en la mayoría tienes que ir a tu planta. Tienes que ir a tu centro de trabajo, tienes que ir a tu oficina. Ese es el primer caso, cuando las personas vuelvan al trabajo o ya estén volviendo. En segundo lugar, hay un gran grupo de personas que se van a mantener en trabajo remoto. Por ejemplo, en Rich, la mayoría de nuestros colaboradores, todos nos vamos a mantener en trabajo remoto hasta fines de año.
Pero hay un tercer y cuarto foco de los procesos de aprendizaje y acá es donde entran a tallar ya los principios que les queremos compartir para que ustedes puedan tenerlos seteados. El tercer grupo, el tercer foco es de aquellas personas que van a retornar a la empresa en su mismo puesto, pero cuyas funciones han cambiado. Miren ahora, cada persona que vuelve a trabajar o que sigue trabajando con ustedes, tiene que aprender a usar mascarilla, a nuevos protocolos de limpieza, de seguridad, de distanciamiento. Hay nuevas formas de hacer las cosas, nuevas tecnologías que tienen que aprender, cómo conectarse en forma virtual a reuniones, etc. Entonces, es importante que este tercer frente sea atendido. Y eso solamente es un proceso de upskilling, que es cuando se tiene que actualizar las funciones sobre el mismo puesto porque han cambiado. Y eso es lo que les queremos mostrar ahora y cuáles son los principales frentes a considerar acá. Pero hay un cuarto grupo quizás más desafiante, que son aquellas personas que al volver a su trabajo se van a encontrar con que ya no tienen el puesto, o este ha cambiado o es un puesto nuevo. La pregunta es acá, ¿cómo volvemos a enfrentar a esa persona en nuevos puestos? Contrario a lo que se piensa en muchas organizaciones, nosotros somos partidarios de que es más conveniente, y así lo dicen algunos estudios como de LATD, es más conveniente capacitar a tus mismos colaboradores para el desarrollo de nuevas funciones o de nuevos puestos de trabajo por diversas razones y que incluso también los ayuda a ustedes a poder retenerlos y a tener más motivados a sus colaboradores. Entonces, dicho esto, y ahí ya te voy dejando un poco, Joha, también, dicho esto, les queremos mencionar, porque ya vamos a entrar a la segunda parte de la sesión del día de hoy, les queremos mencionar 5 principios que es importante que ustedes consideren para que este proceso de atender estas nuevas necesidades en las organizaciones, las nuevas rutinas, la automatización, esas nuevas características que tienen las empresas, más dinámicas, más ágiles, menos burocráticas, que funcionan más como organismos vivos que como estructuras tradicionales, y las nuevas características de los aprendices para que puedan hacer un proceso más eficiente. Te voy a dejar con los principios, Joha, para que tú continúes, por favor. Exactamente, como comenta Manuel, estos 5 principios lo que buscan es justamente darles, vamos a poner como cinco principios guía, ¿no? Que puedan ayudarnos a llegar a poder ayudar a toda esta fuerza laboral a volver, no volver, pero a continuar su trabajo y cada vez ser más efectiva, sea cual sea la modalidad que va a tener en este año, el siguiente, y cómo puede hacer que vaya a cambiar la forma en la que trabajemos en los siguientes años. Son principios que probablemente muchos de nosotros ya conocemos, pero que siguen siendo válidos y algunos que se han potenciado a raíz de la situación que estamos viviendo. Lo primero y lo más importante que creo que debería ser un eje de análisis para todas las áreas de aprendizaje, que son justamente las que llevan adelante todos los procesos de upskilling y reskilling, es comprender qué habilidades se necesitan ahora y en el futuro para la organización. Desafortunadamente pasa y sucede que hemos justamente levantado información acerca de que el 12% de los trabajadores que atienden a eventos de capacitación se encuentran con que las habilidades con las que son capacitados no son fácilmente trasladables a su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que pasa acá? Que muchas veces pasa que sí sabemos que estas habilidades son necesarias para la fuerza laboral, pero de repente a través de la capacitación se va pasando el tiempo y no necesariamente terminan de aplicarse. Entonces, terminamos con esta etapa al principio, en donde tenemos que comprender claramente qué habilidades necesitamos en este momento para que la fuerza laboral regrese a trabajar cual sea la modalidad que vaya a llevar. ¿Cuáles son las que vamos a necesitar al futuro? Y esto es parte de esta etapa de planeamiento que necesitamos tomar. Yo sé que en este momento probablemente las cosas pasan demasiado rápido, pero si no consideramos este espacio, es probable que después nos pase lo que comentaba antes, ¿no? Que podríamos estar realmente capacitando a la gente en habilidades que ya no necesitan, que ya fueron desfasadas o que de repente no son necesarias para su trabajo en este momento. Entonces, esta etapa de planeamiento súper importante para definir qué habilidades necesita realmente la fuerza laboral, ¿verdad, Manuel? Sí, sí, sí. Y sobre todo, para mí has dicho una palabra clave, Joha, sobre todo en forma rápida.
en forma rápida, entendiendo que las organizaciones hoy más que nunca están necesitando resultados pronto también. Y esto producto de la pandemia, lo hicimos porque interactuamos con muchas organizaciones, y producto de la pandemia, lo que hemos visto que las empresas necesitan recuperar lo que no han podido lograr el año 2020, necesitan recuperarlo este año. Y la única forma es teniendo personas preparadas a tiempo. No esperar al 2021, no esperar, era lo que siempre conversamos, ¿no, Johan? No esperar a tener un plan anual de capacitación. Ya no podemos hablar de planes anuales de capacitación. Vayamos a esquemas más ágiles. Y ahora vamos a conversar un poco más de eso. Una forma de poder lograr una mayor agilidad en esto es hacer del aprendizaje y del desarrollo un esfuerzo compartido. Yo soy muy crítico en esto. Probablemente algunos de ustedes ya sepan, yo vengo del sector empresarial, he estado ahí hasta hasta enero del 2020, diversos sectores minero, de servicios, etcétera, hasta hospitalario. Y uno de los principales inconvenientes era de que al comienzo yo luchaba porque todos los procesos de capacitación y desarrollo estuvieran centralizados desde mi área, el área de aprendizaje, el área de desarrollo, porque de ahí venía el presupuesto, de ahí venían los lineamientos, la práctica, el seguimiento, la implementación y el monitoreo. Eso ya no puede seguir así. Lo que estamos viendo es que es más efectivo cuando involucramos a las áreas en la toma de decisiones de qué tipo. De diagnóstico de necesidades de aprendizaje, en el desarrollo de las capacidades o identificar, por ejemplo, a qué proveedores, bajo qué mecanismos hacerlo y en el seguimiento. Cuando nosotros involucramos en estos ciclos del aprendizaje, del ciclo de aprendizaje, no solamente al aprendiz y al facilitador del área de talento humano, sino también a los supervisores, a los jefes, a los gerentes, a los líderes, se hace un proceso no solamente más rápido, sino también más efectivo. Créanme que cuando un supervisor identifica adecuadamente una necesidad de aprendizaje, hay por lo menos el 90% de que sea atinado el proceso de aprendizaje porque está siendo atinado el diagnóstico. Ojo, solamente para hacer una salvedad, no estamos diciendo que deban de volverse especialistas y que nos quiten el trabajo, tampoco es así, pero nosotros debemos hacer unas labores de facilitadores. ¿Facilitadores de qué? De recursos, de métodos, pero sí involucrar al personal al personal que estaría siendo impactado directamente por el proceso de aprendizaje. Ahora, algo importante, Joha, es alinear las brechas de aprendizaje también con los resultados del negocio. ¿Qué tienes que decir con esto? Efectivamente, sí. A ver, esto está alineado, creo que está todo alineado, ¿no? Porque si tú ves el primer principio, que era pensar qué habilidades necesitamos ahora y en el futuro, tiene que ver justamente con la estrategia de los resultados que el negocio busca y espera. Como tú comentabas y vimos claramente en este ejemplo del helicóptero y del dron, cada vez más la velocidad del negocio se está acelerando de tal manera que de repente lo que era importante producir, vender, crear en este momento, de repente ya no va a ser válido dentro de 3 meses. Entonces, está totalmente alineado. Si yo acompaño los resultados y la estrategia del negocio, voy a poder saber qué habilidades necesito para hoy y qué habilidades necesito para el futuro. Y también me voy a retroalimentar justamente con las personas estratégicas dentro del negocio para poder tener esta información permanentemente. O sea, si ustedes lo ven, estamos todos interconectados y ahora más que nunca las empresas necesitan trabajar como sistemas. Esos sistemas en donde yo soy recursos humanos, pero no soy independiente de la estrategia que está creando mi organización, ni tampoco soy independiente de la tarea que realizan de manera operativa todas las personas dentro de la organización. Entonces, esta cadena de comunicación tiene que ser constante. La estrategia dirige cuáles van a ser estos resultados. Estos resultados se van a operar a través de equipos operativos y todo esto me tiene que alimentar a mí para saber qué habilidades van a acompañar al logro de ese resultado de negocio. E increíblemente, también un mismo estudio, este estudio es del Human Capital Institute, nos comenta que el 63% de las empresas o de las empresas consideran que realmente la capacitación que están realizando no aporta a su estrategia de negocio. Entonces todavía tenemos un trecho muy importante que trabajar en ese sentido, ¿no? Mira, qué interesante. Gracias, Joha, porque cuando dices que hay un trecho todavía ahí que recorrer,
hablamos que tenemos un desafío. Si miramos hacia adelante, el desafío es ya no solamente hablar de procesos de aprendizaje cada vez más efectivos. Es importante, sí es importante. Pero ¿qué es más importante si ya pensamos que nuestro proceso forma parte? Ahí Gladys Brocos, que está en el chat, decía, no romper el eslabón de la cadena. El aprendizaje, el proceso de aprendizaje, así sea el proceso por el cual nosotros vivimos y morimos, es parte de un eslabón, y ese eslabón es el ciclo productivo y de resultados que tiene una organización. Por ende, nosotros tenemos que alinear ese proceso de aprendizaje a entregar resultados, no de aprendizaje solamente, sino resultados de desempeño, ¿no, Johan? Cuando hablamos de eso, hablamos de que los procesos de aprendizaje que nosotros hagamos, sea para reentrenar un colaborador que está asumiendo un nuevo puesto, o dotar de nuevas habilidades a un colaborador que retorna a trabajar después de la pandemia y que sus funciones han cambiado en mayor o menor grado, cuando eso lo relacionamos directamente a desempeño, cuando hablamos de desempeño, hablamos de entregar resultados a la empresa. El aprendizaje no es el objetivo por sí mismo o per se de lo que nosotros deberíamos de ofrecer como nuestra propuesta de valor a la organización. Cuando hablemos de desempeño, cuando hablemos de, no importa si obtiene un buen porcentaje de satisfacción nuestro curso el curso que acabamos de programar, ¿qué es lo verdaderamente importante para la empresa? Saber que ese curso está dando, ese programa de capacitación, resultados en el desempeño de los colaboradores. Nosotros somos muy juiciosos en eso, ¿no, Yoja? Porque vemos mucho de que tenemos muchas oportunidades de entregar procesos de aprendizaje que generen valor a las organizaciones. Y encantados de seguir conversando con ustedes. Solamente para avanzar, algo que también es importante y lo tenemos como cuarto principio, eh, es que, y ya vamos a entrar en estos dos últimos principios que tienen que ver con el tema, más con el tema del día de hoy, porque queremos hablarle mucho de métodos y metodologías para reentrenar o actualizar en algunas capacidades a sus colaboradores. Pero algo que es súper importante es diversificar las modalidades de aprendizaje. ¿Por qué es importante esto? Tenemos usuarios con diversas características, tenemos organizaciones con diversa cantidad de recursos, diversos tipos de recursos, tenemos líderes organizacionales con distintas formas de concebir el proceso de aprendizaje. Y lo más interesante quizás es que tenemos una gran cantidad de modalidades, recursos, técnicas de aprendizaje que podemos elegir. Y lo que conversábamos con Johanna antes de empezar la sesión era cuáles son esas cosas sobre las cuales tenemos que concentrarnos para elegir, hacia quiénes nos dirigimos, cuáles son los recursos que tenemos, qué presupuesto contamos, hasta qué tecnología estamos teniendo. No vamos a ir por una plataforma muy robusta, muy pesada, si de repente estamos trabajando en la selva, en la sierra, donde lamentablemente todavía hay fallas en el nivel de conectividad del Internet, porque nuestra plataforma va a ser un fracaso. Entonces, la diversidad de modalidades de aprendizaje tienen que estar en función a nuestra realidad. Ahí la responsabilidad de los especialistas, nosotros ya de talento humano, de aprendizaje, es poder tener mapeado todo esto y sobre todo con empatía, entendiendo que el usuario final, el aprendiz, también tiene que estar en nuestra fórmula de evaluación. Johan, ¿qué nos puedes decir de este principio relacionado a la tecnología? Justamente, ¿no? Te hablas de la diversificación y cómo pensar, pensar en aprovecharla de mejor manera como para poder saber en qué momento y cuándo voy a utilizar la tecnología adecuada, ¿no? Y creo que eso es justamente también lo que redondea el tema de aprovechar al máximo la tecnología y todos los principios que, como decía, también están siempre relacionados, ¿no? Como justamente, aprovecho, yo sé que necesito tener capacitada a la gente, porque el objetivo de nuestra organización va a ser cambiar totalmente el producto que estoy diseñando y voy a tratar de diseñar otro. Bueno, entonces ya sé que voy a tener que desarrollar habilidades X, Y o Z para que la fuerza laboral logre el nuevo objetivo del negocio. Bueno, lo tengo que hacer en poco tiempo. ¿Por qué? Porque si no, justamente mi producto va a salir tarde al mercado. Entonces ahí es a donde traigo la tecnología para ayudarme. ¿Por qué? Porque voy a llegar a poder llegar a mayor población de mejor manera y voy a poder también separar, bueno, en qué momento voy a utilizar de repente videos informativos, en qué momento voy a utilizar cápsulas interactivas porque yo necesito que mi usuario entienda bien esta información, en qué momento voy a utilizar simulaciones y en qué momento voy a traer la capacitación presencial, que en este momento es cada vez más escasa porque todavía no tenemos la posibilidad de utilizarla. Pero tratemos de
aprovechar de repente en este momento la tecnología para seguir manteniendo a la fuerza laboral informada, desarrollada y logrando esos objetivos que se buscan. Y aquí justamente entramos, Manuel, ¿no? En la siguiente parte, que es el mirar un poquito cómo hacemos para aprovechar al máximo la tecnología. Bueno, nosotros sabemos definitivamente pues, que existen distintos formatos para generar cápsulas de aprendizaje, ¿no? Pueden haber videos, pueden haber y eso lo vamos a ver en un momento. Pero la base en donde todas estas cápsulas de aprendizaje funcionan son los grandes sistemas de gestión del aprendizaje. Cada vez han empezado a aparecer más y más y más sistemas, y esto probablemente muchos de los usuarios está creando duda. ¿Qué significa un LMS? ¿Qué significa un CMS? ¿Qué significa un LXP? Existen muchas organizaciones que recién ahora que están tratando de incorporar el aprendizaje virtual, se encuentran con todas estas plataformas que son necesarias. Ahora, ¿qué utilizo? ¿Cómo utilizo? Si nunca he utilizado estas plataformas o si quiero crecer y desarrollar a nuevas plataformas, ¿cómo lo elijo? Y creo que una vez más volvemos otra vez a los principios. Los principios nos dicen mucho. ¿Cuál es el objetivo que yo quiero cumplir y qué quiero lograr qué habilidades quiero desarrollar con mi fuerza laboral? Entonces, digamos, por ejemplo, y voy a poner ejemplos como para hacerlo más práctico. Igual me gustaría saber si en el chat, por ejemplo, nos pueden ir mandando un poquito qué tipo de plataformas les interesaría conocer un poco más, porque entonces así yo también puedo ahondar más en el tema que a ustedes les interesan. Cuéntenos un poco si están utilizando LMS, SMS o LXP o tal vez ninguna. Entonces así yo voy ahondando un poquito más en los contenidos que ustedes necesitan con mayor necesidad. Entonces, volviendo un poco a los objetivos de la organización. Digamos que no hemos utilizado ninguna antes y entonces está trabajando, por ejemplo, en una organización o en una empresa que produce de repente elementos, ¿no? Y es muy importante que toda la fuerza laboral esté capacitada para aprender a siempre producir de la misma manera los mismos productos. Es probable que para mantener esa fuerza laboral al tanto o al día, sí necesites un LMS. ¿Por qué? Porque si yo quiero entrenar una fuerza laboral en el desarrollo o en el utilizar o desarrollar o armar algún tipo de producto en particular, voy a hacerle de repente una ruta de aprendizaje un poco más clara y definida. Yo voy a decir, mira, este puesto va a necesitar realizar estas actividades, entonces yo puedo hacer una ruta de aprendizaje 1, 2, 3, 4. En la primera parte va a desarrollar un video, después va a hacer una simulación de repente del manejo de una maquinaria y en la tercera de repente va a terminar haciendo un taller práctico acerca del uso de esa maquinaria. Es una ruta clara. La empresa tiene claridad acerca de todos los contenidos que necesita desarrollar esa persona y los pasos, entonces un LMS es ideal. ¿Por qué? Porque el LMS te da rutas definidas. Si yo tengo este puesto, yo a este puesto le voy a asignar contenido X, Y, Y y Z. Y va a poder entrar en un espacio donde se pueden utilizar SCORM. ¿Qué es un SCORM? Es una cápsula interactiva de aprendizaje a diferencia del video. El video es muy útil para cuando quiero transmitir información, pero si yo quiero que mi usuario interactúe, entonces necesito tener un LMS. Ese LMS me va a permitir subir score, subir video y subir distintos formatos de aprendizaje, incluso simulaciones, porque tiene la capacidad de leerla. Y me va a permitir hacer rutas de aprendizaje para cada puesto definidas según las necesidades. Para ir acompañando, por ejemplo, aquí están algunas preguntas como, ¿qué hago si yo tengo soft skills? De repente, para un desarrollo de soft skills, en donde yo quiero darle, imagínense una empresa donde de repente el aprendizaje es mucho más es una empresa mucho más colaborativa, ya están dentro de la transformación digital y existen personas que están en puestos transversales que necesitan tener muchos contenidos e ir sacando la información según la necesita. De repente, para esa situación yo necesito un LXP. ¿Por qué? Porque el LXP utiliza inteligencia artificial para recomendarle al usuario cuál es el mejor contenido según sus búsquedas y según su necesidad. A diferencia del LMS, que funciona de manera, digamos, horizontal, ¿no? Yo tengo este puesto y yo tengo que aprender esto. El LXP te presenta
estas son todas las opciones que tú tienes para poder aprender eso que te está gustando o te interesa conocer. Es mucho más interactiva. Permite de repente tener mayor colaboración y mayor comunicación entre todos los usuarios. La diferencia con el CMS es básicamente un repositorio de contenido. Y el CMS es una plataforma que es muy útil para todas esas empresas que tienen ese conocimiento interno, que es súper importante conocer, interiorizar, traer y mantener dentro de la empresa, porque de repente este colaborador clave tiene este conocimiento tan importante que si se me va de la empresa, se va el conocimiento. Entonces, y se va de repente la diferencia estratégica que tiene esta organización. Entonces, para esos espacios, yo sí recomiendo un Content Management System. ¿Por qué? Porque este Content Management System funciona casi como blog, en donde las personas van subiendo toda la información y recopilando la información que se va creando y se va generando en la realización. No permite la lectura de interactivos, por ejemplo, de un SCORM, como si funciona el LMS y el XP, pero te permite recopilar. Entonces, como les decía, el LMS y el XP, muy útiles para aprendizaje corporativo. Definitivamente uno ofrece una ruta recta, el otro permite diversidad. En cambio, el CMS es más para cuando yo quiero recopilar el contenido que sé que es importante para la organización. A ver, creo, Pau, por ahí que hay varias preguntas en el chat, ¿no? Manuel. Sí, nos preguntaba Edgar Alegre si consideramos que deberíamos dejar al colaborador escoger la herramienta de aprendizaje que más le acomode, teniendo en cuenta la diversidad entre los colaboradores, ¿no? Edades, conocimientos. Sí, definitivamente, bueno, sería buenísimo, ¿no, Manuel? De repente dejarle utilizar el contenido y el formato que quiere. Pero sí, en esos casos, sí o sí necesitas utilizar un LXP, porque el LMS te va a dar rutas definidas y el colaborador no va a poder elegir. Digamos, por ejemplo, que yo quiero desarrollar comunicación. Y entonces yo le doy un menú variado de podcast, le puedo dar videos, cursos interactivos. El colaborador en un LXP va a poder mirar todas las opciones y elegir cuál quiere tomar. En cambio, el LMS no. El LMS le va a decir, esto y esto tienes que tomar. Entonces, ahí hay una diferencia, ¿no? La plataforma que elijan las va a limitar al estilo o estrategia de aprendizaje que ustedes hayan decidido para su organización, ¿no, Manuel? Sí, y de hecho siempre hay que empezar en forma progresiva y escalable. Yo siempre comparo estas plataformas de aprendizaje LXP con alto contenido de inteligencia artificial, inclusive, que permite hacer aprendizaje predictivo a las personas que lo utilizan, con un gran contenido como lo tiene Netflix, en el que la ciencia que hay detrás del Netflix, que seguramente varios de ustedes tienen, permite identificar cuáles son los recursos que más utiliza esta persona, los que más ve, lo que más necesita, te permite ajustar incluso cuáles son tus preferencias de contenido y en función a eso está toda la oferta. Estas plataformas, las LXP, como ya lo dijiste, Joha, es más para un aprendizaje tipo corporativo. Esto es pensando en grandes organizaciones, porque también esto involucra una gran cantidad de recursos, porque hay que tener no solamente contenido propio, sino contenido curado y contenido externo para tener siempre recursos que sean atractivos y que generen el interés y el enganche de los usuarios. Porque si no puedes tener una gran plataforma, pero si no la llenas de un contenido válido, útil, que dé resultados, pues es como un elefante blanco. Lo que más estamos utilizando ahora son las LMS, que son sistemas que te permiten gestionar el aprendizaje, por eso son las siglas de Learning Management System, te permite gestionar el aprendizaje y, ojo, una acotación ahí. No solamente es el aprendizaje tipo virtual, sino también te permiten llevar rutas de desarrollo presencial porque te permite administrar los procesos de aprendizaje también. Entonces, ante la pregunta de Edgar, ¿le dejamos al colaborador que elija esto? Pues definitivamente no es lo más adecuado. La plataforma es una decisión empresarial. Sobre qué plataforma decidir, tiene que haber un presupuesto definido por la empresa. No son plataformas necesariamente económicas. Lo que sí puede tener la opción de decidir el usuario, el colaborador, es sobre el contenido que puede tomar.
Si ustedes trabajan un sistema de gestión de aprendizaje, un LMS como Moodle, por ejemplo, que es bastante conocido, o tal en LMS, ya el especialista de talento lo que hace son las rutas de aprendizaje y genera todo el contenido, interna o externamente a través de empresas como la nuestra que puede desarrollar ese tipo de formatos. Ahora, de hecho, también, Manuel, existen algunas variables súper interesantes porque ya también muchos LMS están trayendo funcionalidades del XP y también muchas están yendo hacia el aprendizaje que se llama Performance Enablement. ¿Qué es lo que pasa? Que ya nos hemos empezado a dar cuenta que el aprendizaje no puede ser simplemente aleatorio, sino que el aprendizaje tiene que aportar a un objetivo de negocio. Entonces, todas estas plataformas LMS con Performance Enablement nos permiten ir monitoreando el desarrollo del aprendizaje y los objetivos de desempeño también deseados. Muy buenas porque asocian ambas variables, ¿no? Y miren, gracias, Joha. Y de hecho ahora vamos a ver que así como hay recursos informáticos a la hora de hacer el upgrade o la reconversión hacer el upgrade de una competencia, de una capacidad, o la reconversión de las capacidades de una persona para un nuevo puesto de trabajo, o sea, el reskilling. Lo otro es el upskilling. Así como hay recursos informáticos, hay recursos didácticos también. Y esto va a ayudar a responder la pregunta. Hola, Cecilia, que estás por ahí. Qué gusto. La pregunta de Cecilia, o sea, ¿cómo podemos desarrollar soft skills? ¿Qué plataformas seleccionamos? No es una decisión de plataforma para hacer más o menos efectivo un proceso de aprendizaje. De hecho, que va a ayudar, sí. Pero hay otras variables que podemos considerar, como por ejemplo los recursos didácticos, sea que este fuera un aprendizaje presencial o virtual, hay una gama de contenidos que nosotros podemos brindar también de distintas formas, a través de videos, a través de PDFs, a través de lecturas, a través de grupos WhatsApp. Tenemos la experiencia con yo hace poco con una empresa minera que todavía no tenía una plataforma LMS. El contenido en cápsulas virtuales de aprendizaje se estaba dando a través de mensajes WhatsApp. O sea, para que nos demos cuenta de que podemos explorar, hay un sinfín de recursos que podemos tener siempre que tengamos claridad de cuál es el aprendizaje que debamos de llevar y manteniendo los principios que hemos visto, que ese aprendizaje esté orientado a un resultado de desempeño. Y este de acá, que es el podcast, es el símbolo del podcast, muchos de ustedes se preguntarán, oye, ¿qué es eso? ¿Cómo funciona? Nosotros ya lo hemos experimentado hace 3 años con una empresa con la que venimos haciendo un trabajo fuerte en el desarrollo de todos su equipo ejecutivo, sus directivos. Y un dato curioso, miren cómo funciona el recurso didáctico en función de las características y tipo de usuario. El podcast es uno de los recursos más utilizados por este equipo gerencial. ¿Por qué? Lo que ellos suelen tener al día son microespacios de aprendizaje. Por las características de un público ejecutivo, por ejemplo, no vamos a esperar tenerlos 2-3 horas sentados. No hay forma, menos ahora. Pero si brindamos espacios cortos de aprendizaje y uno de ellos lo damos a través de podcast, se van a sorprender en qué momento escuchaban y era finalmente efectivo su aprendizaje, cuando hacían ejercicios, cuando salían a caminar y el contenido era tan interesante que primero se generaba ese enganche de la persona con el contenido, había un interés en lo que se le estaba dando y lo más importante era en el momento que decidía la persona y que creía conveniente. Entonces el aprendizaje terminaba siendo muy efectivo a pesar de ser un medio tan básico como el podcast. Y de hecho que hay otros recursos y que se puede utilizar a través de la laptop, una tablet, un celular. Se sorprenderían. Hace algún tiempo estábamos siempre reunidos con nuestros amigos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no, Joha? El uso intensivo del celular se sorprenderían. O sea, el 70% de las personas aprenden ahora a través de sus celulares. Entonces, cuando hagamos algún recurso didáctico, tiene que ser, nosotros usamos la palabra responsivo, es decir, adecuarse a cualquier tipo de dispositivo. Joha, hay otro tema que también es importante hablar y es el método. Te dejo para hablar de eso. Por supuesto. Los distintos métodos, de hecho, ¿no? Sí, exacto. Uy, se ve chiquito. No, acá. Sí, por favor, las lentes no llegan hasta ahí. Ahora sí.
Bastante mejor, bastante mejor. Hay una manito levantada, creo que hay alguien por ahí, Pau, que quiere hacer una pregunta, quería hacer una pregunta antes, me parece. Sí, Mahana está con... Ya la acaba de bajar. Ah, ok. Bueno, estamos atentos a cualquier de tus preguntas, pásanos por chat, por favor, y enseguida te respondemos. Entonces, creo que esto también atiende a un poco de lo que se comentaba un poco en la encuesta de entrada, ¿no? No hay compromiso de los operativos, no hay compromiso de los jefes, no hay compromiso, y se siente que nadie tiene compromiso. ¿Qué es lo que está pasando? Que la gente ya no tiene compromiso con la capacitación, o no tiene tiempo, o, ¿cómo se llama? Está muy complicada o muy atareada para poder para tomarla. Definitivamente creo que es una realidad, todos lo estamos, ¿no? Y esta es lo que comentábamos también recién. Cuando vamos a diseñar, consideremos y pongámonos un poquito dentro de los zapatos del aprendiz. O sea, está viviendo igual que nosotros en una etapa en la que todo está sucediendo mucho más rápido. Tenemos reuniones desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche y no paramos. El nivel de cansancio que hay con las computadoras es cada vez más grande. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Probablemente ayudarnos con nuestro método y los elementos que utilizamos para que esa capacitación sea más efectiva y de repente en entornos, ambientes distintos y que realmente promuevan la aplicación del aprendizaje. Por eso justamente aquí en cuanto a método, lo que estamos presentando son algunas metodologías que nos van a permitir hacer más efectivo en el poco tiempo que tenemos con nuestros aprendices. Por ejemplo, probablemente muchos de ustedes ya conocen el aprendizaje basado en proyectos, habla invertida, basado en problemas, ¿no? Al llevar a la persona a la problemática y a la casuística real que le pasa en el día a día, es probable que se enganche muchísimo más con la capacitación que si le ponemos una capacitación teórica. El presentarle los problemas que realmente le molestan, le fastidian, saben que en el día a día, si lo resuelven, van a poder hacer mejor su trabajo, es probable que la capacitación sea más efectiva. Entonces, estas metodologías nos permiten eso, ¿no? Desarrollar proyectos, desarrollar problemas y llevar y acompañar a las personas en su capacitación. El aula invertida es lo mismo, ¿no? Yo aprendo y le enseño a los demás. Es parte de poder trabajar con el participante para integrarlo dentro de la capacitación y hacerla más efectiva y por ende elevar el compromiso. Aquí mismo también tenemos otras opciones, ¿no? Vamos a hablar un poquito ya de los tipos de diseños. Cuando yo diseño el aprendizaje, puedo utilizar y cada vez se está utilizando más el Design Thinking. El Design Thinking nos permite dos cosas. Primero, diseñar una capacitación mucho más a medida del usuario, ¿no? Definitivamente cuando yo tomo y empiezo mi capacitación, antes de empezar la capacitación, si yo empiezo con una sesión de Design Thinking, voy a poder decir, ya, este es el objetivo resultado que yo quiero lograr, estas son las competencias que quiero lograr también, voy a traer todo esto a una sesión de Design Thinking y voy a desarrollar de manera más eficiente y más rápida la capacitación y además centrada en el usuario, que creo que es súper importante para llevar también y poder hacer el enganche que comentamos. De hecho, otras herramientas, por ejemplo, como la gamificación, el aprendizaje cooperativo también genera comunidad. Y estos eventos en donde yo tengo, pues, de repente grupos que van ganando puntos, van subiendo en escalones, van subiendo en expertise, podría generar, cuando está muy bien diseñado, este interés por participar en la capacitación. El aprendizaje cooperativo también. Incluso, Johan, disculpa que te interrumpa, voy a lanzar una pregunta como para saber en cuál podrías profundizar más. ¿Ya? Ahí, por favor, ¿lo pueden ver? Es una pregunta simple, como para que puedas profundizar más. O sea, ¿cuáles de los siguientes métodos de aprendizaje les gustaría conocer más? Acá Johanna es la experta, así que aprovechenla. Ella puede hablar pues todo un día no solamente esto, sino de más métodos de aprendizaje. Mira, va ganando gamificación, te cuento, Johan, para que vayas sacando tus fichas. Va ganando la gamificación. Están pudiendo ver la votación, entiendo, ¿no? Estamos viendo, no, yo estoy viendo, por ejemplo, la encuesta. Ah, ya. A ver, que sigan todos. Gamificación va ganando. Mira, 32% le gustaría saber, ya se ve la pregunta. 32% le gustaría saber
o 34%, ya subió. No, definitivamente hay una tendencia de querer hablar un poco más de la gamificación. Vamos a finalizar la votación y ahí van a ver nuestros amigos los resultados. ¿Pueden ver? Gladys dice proyectos en el chat. Sí, vamos a ver. Por ejemplo, gamificación, definitivamente, bueno, sabemos que la gamificación se puede utilizar de dos maneras, ¿no? Y no voy a entrar a los términos técnicos de estructurada, etcétera, etcétera, sino, primero, yo puedo utilizar, digamos que saco un programa que tiene 4 o 5 módulos, 6 módulos, y yo sé que cada módulo es más complejo. Puedo utilizar la gamificación como una especie de fichas, de pins, o sea, de certificados, etcétera, etcétera, que la gente va a ir ganando a medida que vaya corriendo, que vaya avanzando dentro de su aprendizaje. Importantísimo en estas situaciones generar leaderboards, ir y generar una campaña de comunicación que realmente demuestre cuál ha sido y cuál es el avance de cada equipo que participa en esta gamificación estructurada, ¿no? En donde yo le propongo cosas afuera de la capacitación en sí, que van a promover la participación del usuario. Pero también existe la gamificación en que yo utilizo dentro del curso, ¿no? Hace un tiempo me encantó, estamos, ¿cómo se llama? Un curso que buscaba desarrollar justamente habilidades blandas, ¿no? Y estaba basado justamente en una historia, y era casi el reflejo de un juego de mesa, en donde veníamos proponiendo retos y situaciones, y las personas iban aprendiendo a través del juego. Aquí ya estamos poniendo el juego dentro de la gamificación. Entonces, se puede utilizar muy bien para el desarrollo de habilidades blandas, en donde yo quiero, por ejemplo, desarrollar trabajo en equipo, comunicación, etcétera. Puedo crear escenarios de lo que yo quiera, ¿no? Y aquí puedo incluso, a mí me encantan las sesiones de cuando se desarrolla la capacidad de gamificación, en donde te llevan a jugar. Es importante entrar al juego, jugar, ver o pensar cómo es cada tipo de juego te puede ayudar en la capacitación y transformar una capacitación que puede ser bastante plana y que no genere interés en el usuario, y cambiar totalmente la situación para presentarles retos que les pueden ser realmente muy motivadores a los usuarios y que además generan aprendizaje en el camino, ¿no? Joja, solo para complementar, entendí dos puntos también, que cuando hablamos de gamificación, no es que el juego sea el objetivo en sí, el juego te va a ayudar a lograr objetivos de aprendizaje. Ojo, esa diferencia es muy importante tomarla en cuenta, porque a veces cuando nos piden, oye, gamifiquemos esta experiencia de aprendizaje, ya, pero ¿qué quieres obtener de aprendizaje? ¿Qué comportamiento quieres promover? No, yo quiero que la gente se divierta, eso no es gamificación, es una dinámica. Es un juego. Eso es un juego. Es un juego, es un juego. Exacto. Y algo que funciona y es un componente muy, muy útil a la hora que gamificamos. Voy a cerrar esto en un ratito. A la hora que gamificamos, algo súper útil es promover la competencia. O sea, no se imaginan cómo se enganchan los participantes y se promueve el compromiso con el proceso de aprendizaje como tal cuando se les hace competir. Competir dentro de un ambiente gamificado a través de un reto, a través de una situación ficticia, a través de la resolución o el hallazgo de un tesoro, por ejemplo, que nos funciona bastante bien en algunos proyectos que hemos desarrollado. ¿Sabes qué es muy interesante, Manuel? Solamente para completar esa idea, el juego es buenísimo, y el juego y la competencia, pero también consideremos quiénes son nuestros aprendices, porque a veces el juego, simplemente por generar curiosidad, y dependiendo que, por ejemplo, en un equipo de vendedores, un juego por competencia es espectacular, porque los vendedores ya por sí tienen esa búsqueda por la competencia, pero también pensemos que existen otros tipos de perfiles, y de repente va a estar el perfil que le gusta mucho más analizar, investigar, y un juego de la búsqueda del tesoro, por ejemplo, va a ser muchísimo más útil, ¿no? Entonces ahí hay toda y más agradable también como experiencia. Solo para avanzar rápidamente, la segunda opción más elegida fue el aprendizaje basado en proyectos. De la experiencia que hemos tenido también, cuando tú el aprendizaje lo llevas a una situación real, es decir, un proyecto real, no te hablo de un caso de negocios, te hablo de un proyecto de la vida real, haces que el aprendizaje se termine por lo menos desarrollando una situación, si bien es cierto, de laboratorio puede ser una situación en mesa sobre un caso real,
pero hemos tenido experiencias de llevar el aprendizaje a proyectos reales, en que combinas la parte académica de dar conocimiento, pero la parte aplicativa también. Por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos es lo que se hace en las universidades, en que a los grupos de estudio les dejan una tesis y tiene que ser una tesis de un caso real. Esa misma modalidad es la que se puede emplear en los ambientes organizacionales. No te preocupes. Un punto más también en proyectos. Justamente el coaching basado en proyectos también es interesante, porque cuando estás trabajando coaching de equipos y lo llevas de la mano con un proyecto, es muy útil porque el proyecto lo que te hace es un objetivo que el equipo tiene que cumplir, y el coach lo que trabaja al costado de este equipo es de trabajar justamente todas las habilidades que busca desarrollar, pero no de manera empírica, sino justamente con un proyecto definido que le ayuda a conseguir los objetivos de manera más rápida, ¿no? Más rápida. Exacto. Gracias, Joha. Y ya para cerrar la sesión y dar paso a las preguntas si la hubiera, quería compartirles también respecto a los recursos. O sea, ya hemos hablado de los métodos, los recursos didácticos, los recursos tecnológicos, qué métodos hay para el aprendizaje, pero también es importante detenernos en saber qué modalidades de impartición podemos tener. Y esto va a ser interesante porque les va a ayudar a concientizar algo. Primero, vamos a acercar esto. Disculpen si me tapa la cara, pero acá lo importante es el contenido. Cuando hablamos de modalidades de impartición, es importante considerar de que no todo va a seguir siendo virtual. Si bien es cierto, la demanda es alta, pero progresivamente van a haber actividades más relacionadas a la parte presencial, por ejemplo, en el desarrollo de alguna capacidad operativa. Nosotros apuntamos mucho a esquemas de impartición del aprendizaje mixtos, en que se combine lo presencial y lo virtual complemente, o viceversa. Lo virtual es lo más importante, pero se combina la parte aplicativa presencial. Esto se puede dar en forma síncrona o asíncrona, quiere decir en vivo o en espacios fuera de la línea, que ya son offline, y todo esto se puede sintonizar. Por ejemplo, Cecilia nos preguntaba qué tipo de modalidades hacer para el desarrollo de los líderes, y vamos a poner un ejemplo. Podemos llevar un gran contenido a nivel de conocimientos a través de un enfoque virtual, claro que sí. ¿Podemos tener esas sesiones de desarrollo presencial? Sí. Por ejemplo, las sesiones de coaching o de feedback a los líderes que llevan un programa de desarrollo se pueden complementar en el campo, en la oficina, a través de una conversación one-to-one. Y ahí es que empezamos a combinar recursos síncronos en tiempo real, aquí y ahora, con recursos que pueden estar en una plataforma y que el usuario puede acceder en el tiempo que él desee acceder. Si hablamos de un líder, puede ser formal o informal. No todo, y esto es importante, no todo lo vamos a medir o estructurar dentro del área de recursos humanos. El aprendizaje formal se da a través de un plan anual de capacitación. Perfecto, porque tienes un presupuesto, indicadores, resultados. Pero hay mucho aprendizaje que se va a dar de manera informal y hay que estar preparados para eso. No queramos medir todo. Y por último, nuestros indicadores no tienen que ser necesariamente de aprendizaje, los típicos de satisfacción, horas hombres de capacitación. Ya no es así. Si podemos medir el aprendizaje en función al desempeño, nos vamos a orientar más a obtener resultados de desempeño y ya no nos va a estar preocupando tanto tener esos indicadores de cuántas horas de entrenamiento ha tenido esta persona, cuál es el uso del presupuesto que he tenido en el año. Y por último, quizás no se ve mucho, pero solo para avanzar más rápido, hay otras modalidades de impartición, realidad virtual, realidad aumentada, on-the-job training, que es, desde mi punto de vista, uno de los más efectivos y, de hecho, la práctica de la habilidad. Se sorprenderían de saber las plataformas que hay de realidad virtual aumentada, por ejemplo, cuando se trata de operación de equipos, o de realidad virtual cuando estamos trabajando con una empresa de seguros, por ejemplo, ahora, en la que a través de la realidad virtual podemos hacer escenarios ficticios en que a los asesores de negocio se les da la capacidad y la posibilidad de tomar decisiones sobre varios desafíos dentro de su entorno de trabajo a la hora de hacer una venta, por ejemplo. Esa realidad virtual es súper efectivo. Y eso es respecto a las modalidades, y con eso terminamos también, porque ya el tiempo es muy cruel, ¿no, Joha? Y solo para terminar, de hecho que pueden haber muchas preguntas en el aire, nos podemos quedar un par de minutos más si desean, si hubiera
algunas preguntas, pero solamente a modo de resumen. ¿Qué es lo que hemos visto hoy? El contexto. Hay una necesidad de actualizar en las competencias a nuestros colaboradores. Hay nuevos puestos de trabajo que se están dando ahora y que se vienen a venir, también las hay. Hay principios que podemos empezar a considerar para hacer más efectivos nuestros procesos de aprendizaje, sí, y les hemos comentado 5. Pero también hay una serie de recursos informáticos, didácticos, metodologías, etcétera, que debemos de considerar en nuestro análisis para hacer un proceso de aprendizaje más efectivo, centrado en la experiencia del usuario, del aprendiz, pero sobre todo orientado a dar resultados en la organización. Con eso damos por terminado, Joha, si quieres dar algunas palabras finales. Creo que hemos hecho algo distinto, que es responder las preguntas en vivo, más que esperar hasta el final, así que por eso hemos terminado a tiempo. No, nada, que definitivamente, bueno, si desean nos pueden contactar por LinkedIn, y cualquier pregunta o cualquier tema que dice que nos ha quedado el corto, porque hemos abarcado muchísima información, nos pueden contactar por LinkedIn y mantener una conversación más interesante acerca de todo lo que venimos conversando, y de repente después hacemos una versión 2, ¿no, Manuel? Para poder explicar más a fondo algunos de ellos. De hecho, que este es el primer webinar del año, así que se vienen varios más. Hay muchísimo que compartir acá. Les agradecemos bastante por haberse conectado, por las preguntas que nos han hecho llegar. Y ya vamos a estar en comunicación, les vamos a enviar un poco más de información a sus correos electrónicos. Muchas gracias, que estén bien y estamos para apoyarles en cuanto lo requieran. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.